tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. A estar con ustedes. Me encantaría tener la suficiente memoria para acordarme el nombre de todos, pero no lo tengo. Así que lamento si en alguno no lo puedo saludar de manera personal como quisiera. Pero bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Creo que en la providencia de Dios hoy vamos a estar mirando un libro, un texto muy relevante para la vida de la Iglesia Cristiana Pueblo de Dios en este fin de semana. Ayer hemos tenido la examinación de Isaías al ministerio pastoral y la carta de Primera de Timoteo tiene mucho que ver con estas cosas. Pensando un poco en el contexto histórico, Pablo pasa con Timoteo por Éfeso y hay muchas cosas que arreglar en esta iglesia, pero Pablo no puede quedarse en Éfeso, sino que tiene que seguir hacia adelante, hacia Macedonia. Pero él le envía una carta a Timoteo porque él sabe que va a tardarse en volver a Éfeso. Y por lo tanto le escribe una carta a Timoteo que, si tenés el versículo 14 a mano del capítulo 3 de Primera de Timoteo, ahí tenemos el corazón de la epístola. Dice lo siguiente: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Por lo tanto, la iglesia es la defensora del Evangelio. La iglesia existe por causa del Evangelio y Pablo va a encomendar a Timoteo los requisitos para el liderazgo de la iglesia, para que puedan ser personas que puedan defender la verdad, que puedan capacitar a la iglesia, para que puedan ser columna y baluarte de la verdad. Pero ese no es nuestro texto. Vamos a estar mirando el capítulo 4, versículo 6 al versículo 16. Un buen servidor de Cristo es esta sección y probablemente en alguna de sus Biblias tienen unos subtítulos que, si bien los subtítulos no son inspirados, a veces nos ayudan a tener una idea de qué trata el tema de la siguiente sección. Creo que en esta ocasión el subtítulo de mi Biblia está muy bien colocado: el buen ministro de Cristo. Y ese es el tema de esta sección y de nuestro sermón. Así que vamos a hacer esto, vamos a leer el pasaje, vamos a orar y vamos entonces a ir al contenido de la palabra. Dice así la palabra del Señor: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza.
No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Señor Dios, venimos delante de ti para rogarte que hables a nuestros corazones, Señor. Para pedirte que tu Santo Espíritu, Señor, me ayude y nos ayude a comprender tu verdad. Y no solo a comprenderla, sino a vivirla, Señor. Ayúdanos, Padre, para, al finalizar este sermón, poder tener corazones humildes, poder reconocer nuestros pecados, poder apartarnos de ellos por la obra de tu Espíritu. Amén y amén. Creo que esta es una sección muy relevante para lo que estamos viviendo como iglesia local y en especial recordar que la carta de Primera de Timoteo es escrita principalmente a un pastor joven, a Timoteo, a un delegado apostólico, al amado hijo del apóstol Pablo. Y por eso la audiencia principal a la que Dios le está hablando en este texto es a los pastores de la iglesia y todos aquellos que anhelan ser pastores. Por lo tanto, creo que al meternos ahora en esta sección, creo que es muy relevante para Isaías, sobre todo, poder prestar mucha atención a los consejos de este texto, como un pastor nuevo, joven, con la responsabilidad de servir a Cristo como un buen servidor de Cristo. Y por lo tanto también aplica a todos aquellos que anhelan servir al Señor en el llamado del ministerio, pero por implicación nos aplica a todos, porque nosotros sabemos que el carácter de los ancianos es el carácter que todo cristiano debería tener y aspirar a vivir. Por lo tanto, Dios quiere hablarnos a todos nosotros sobre qué significa ser un buen servidor de Cristo y creo que haríamos bien en escuchar. Esta sección se divide en dos partes. Del versículo 6 al versículo 10 apunta a la vida personal del ministro. No vamos a estar mirando esta sección por una cuestión de tiempo, vamos a pasarlo por arriba. Pero la segunda sección, del versículo 11 al 16, apunta al ministerio público del servidor de Cristo. Entonces, un buen servidor de Cristo tiene características en su vida privada, en su ministerio hacia adentro de su corazón y tiene características en su ministerio público, hacia la iglesia local. Y creo que esta sección finaliza en el versículo 16 pidiéndole Pablo a Timoteo que cuide estos dos aspectos, el cuidado de sí mismo y el cuidado de la enseñanza, de la doctrina. Son los dos pilares más importantes en la vida de un pastor que hay que velar y el más importante en la vida de cualquier creyente. Entonces, cuando nosotros miramos el primer versículo 6, al señalar estas cosas a los hermanos, estas cosas están en el marco de las enseñanzas que Pablo viene dando a Timoteo para que Timoteo luego las dé en la iglesia de Éfeso y ponga por orden estas cosas en la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso había problemas con el rol de los hombres, el rol de las mujeres, había problemas con el liderazgo, con los diáconos y había que organizar un montón de cosas. Y Timoteo tenía que advertir de las falsas enseñanzas, los falsos maestros. Y Pablo le dice, al señalar estas cosas, al enseñar estas cosas, corregir, reprender, vas a ser un buen ministro de Cristo Jesús. ¿Y qué características tiene este ministro? Versículos 6 y 7.
está nutrido por la palabra de Dios. La palabra de Dios no es algo simplemente que está en su mente para pasar información a los demás, sino que es algo por lo cual está alimentado. La idea es cuando uno alimenta a un recién nacido con leche, ese recién nacido va creciendo siendo nutrido por esa leche. De la misma manera, el buen servidor de Cristo tiene que estar nutrido, alimentado, engordado, pero por la palabra de verdad. Tiene que estar nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que ha seguido. Versículos 7 y 9, un buen servidor de Cristo se ejercita en la piedad, pero nada tengas que ver con las fábulas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Pablo está llamando a Timoteo a que haga un esfuerzo en disciplinarse, así como los jóvenes atletas griegos se disciplinaban en el gimnasio para poder estar fortalecidos en su cuerpo. Timoteo debe disciplinarse con esfuerzo, con esmero, pero para una vida piadosa. Y la razón que da Pablo de por qué esforzarse y disciplinarse de esa manera la encontramos en el versículo 8. El ejercicio físico aprovecha poco, pero la disciplina y la piedad es provechosa aún en una vida futura, no solo en esta vida. El ocuparnos de nutrirnos en la palabra de Dios y principalmente los pastores, de nutrirnos de las Escrituras, de ejercitarnos y disciplinarnos para vivir una vida piadosa, tiene una promesa que excede el tiempo de esta vida presente. Es una promesa hacia el futuro, una promesa hacia la eternidad. Tiene recompensas más allá de lo que podemos ver en esta realidad presente. Por lo tanto, en esta primera sección que simplemente le estamos mirando a vuelo de pájaro, sería otro sermón, es que podamos entender que el pastor debe estar nutrido por la palabra de Dios, debe estar nutrido por una buena enseñanza de las Escrituras, porque eso es lo que va a dar a otros, pero primeramente lo necesita él, necesita ser alimentado por la verdad y necesita ser ejercitado en la piedad. La disciplina en la piedad produce mayor piedad y la piedad es algo bueno para la iglesia. La vida piadosa, la vida de obediencia al Señor es algo bueno de ver en los ministros de la palabra en la iglesia local. Pero quiero que pasemos al versículo 11 y que veamos un poco la relación de este joven pastor con la iglesia local. La relación de un joven ministro como Timoteo hacia una iglesia local que él ahora tenía que servir. En el versículo 11 encontramos que Timoteo tiene que enseñar con autoridad. Esto manda y enseña. Y en el versículo 12 nosotros vemos que la enseñanza con autoridad parte de dos cosas: tus palabras y tu ejemplo. Tus palabras y tu ejemplo. Timoteo era un hombre joven, probablemente, según los comentaristas, entre 30 y 40 años. Era un hombre joven. A su vez, se puede implicar por el testimonio de las Escrituras que era tímido. Y por lo tanto, Pablo ve necesario constantemente en su carta animarlo y animar a la iglesia a no menospreciar a un pastor joven. Animar a Timoteo, pero también animar a la iglesia de Éfeso a no menospreciar a un pastor joven. La realidad es que Timoteo tenía la autoridad de un delegado apostólico. Mandaba a los ancianos de la iglesia. Probablemente los ancianos de Éfeso tenían 10 o 40 años más grande que Timoteo.
Y Timoteo tenía la tarea de corregir, de mandar sobre los ancianos de la congregación. Las iglesias primitivas eran bastante parecidas a las sinagogas, ya que era un modelo que los judíos estaban familiarizados y por lo tanto los ancianos de la iglesia probablemente eran ancianos también en su edad, ancianos por autoridad pero por edad también, y era normal que la iglesia pensara en Timoteo subestimándolo por la edad que tiene. Pero Pablo lo anima a que Timoteo ejerza su autoridad. Hermanos, la autoridad pastoral no tiene que ver solamente con los dones, las capacidades, los talentos que la persona pueda llegar a tener. La autoridad pastoral es algo delegado por Dios. Por lo tanto, Pablo le dice a Timoteo, esto manda y esto enseña. La palabra manda ahí tiene una fuerza de orden militar. Esto manda a la iglesia como un buen siervo de Cristo Jesús. No es una cuestión de edad, es una cuestión de madurez espiritual. Y la madurez espiritual no es determinada por mi conocimiento bíblico. No es cuánto de la Biblia sabe, porque si no nosotros podríamos hacer un concurso entre todos los hombres de la iglesia y ver quién sabe más de la Biblia y quedara como un anciano. Y no es así. No es solamente conocimiento bíblico, es por el ejemplo que doy en mi manera de vivir y en mi manera de comportarme. Tiene que ver con una vida piadosa. La iglesia de Éfeso debía aprender a sujetarse a la autoridad de un pastor joven y no menospreciarlo. Como pastor de la iglesia bíblica de Citibel, nuestra iglesia tiene líderes jóvenes, en su mayoría, están todos en los 30 y algo. Y quizá eso puede ser algún tropiezo para hombres o mujeres mayores que deben someterse a la autoridad de estos líderes. Pero este texto está acá para que podamos aprender que el liderazgo de la iglesia no es una cuestión de edad, sino de madurez. Tampoco de perfección, sino de carácter. Cuando a mí me ordenaron pastor, yo tenía 28 años. Y sin duda, hoy tengo 32, y sin duda hay muchas cosas que he podido crecer en estos 4 años, y sin duda habrá muchas otras cosas que voy a poder crecer en los años venideros. Pero la realidad es que eso no aumenta ni disminuye la autoridad pastoral que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con mi edad, sino con mi vida y con mi enseñanza, con mi doctrina. Y probablemente dentro de poco nosotros también tendremos una examinación en Citibel y el anciano es más joven que yo. Y por lo tanto probablemente siga una línea de ancianos jóvenes, pero la realidad es que debemos aprender a gozarnos en la obra de Dios en la vida de la iglesia. El libro de los Efesios nos habla de que los pastores son un regalo de Dios a las iglesias. Y si podemos tener pluralidad de pastores, es porque el Señor nos ha regalado ese privilegio y debemos aprovecharlo. Pero eso no quitaba la responsabilidad de Timoteo de mostrar su autoridad por medio del ejemplo de su propia vida. Debía ser un ejemplo para imitar por el resto de la congregación. ¿En qué áreas tiene que ser un ejemplo? El texto nos da 5 aspectos en lo que este hombre tiene que ser un ejemplo. Y esto es aplicable para todos los creyentes, en especial a los que sirven. Timoteo, a pesar de su juventud, debía demostrar lo que dice Juan Calvino, integridad en la doctrina y santidad en su vida. 5 aspectos que nos dice el texto. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Palabra, conducta, amor, fe y pureza. Me gusta cómo lo resume el pastor Miguel Núñez a estos 5 aspectos diciendo lo siguiente: palabra, cuida lo que hablas; conducta, cuida lo que haces;
Amor cuida tus sentimientos, fe cuida lo que crees y pureza cuida lo que piensas. Timoteo tiene que ser un ejemplo en su vida a los creyentes. En cuanto a la palabra, en sus conversaciones, un buen servidor de Cristo debe hablar con gracia para la edificación de los que lo escuchan. No busca herir con sus palabras ni insultar a otros. Cuida lo que sale de su boca. Un buen servidor de Cristo debe cuidar lo que sale de su boca. Uno da una bofetada a alguien, eso duele y el dolor termina, pero una palabra sigue actuando mucho más allá. Segundo, su conducta, cómo trata a los demás, cómo se conduce en su manera de vivir, sus costumbres, sus hábitos, la manera en que invierte su tiempo, su dinero, debe ser un ejemplo en su conducta. Cuando nosotros miramos luego, en el contexto de las epístolas pastorales, la carta de Tito en el capítulo 1, verso 16, Pablo habla de estos falsos maestros que hay que hacerles callar la boca, que están trastornando la fe de algunos, y Pablo le dice a Tito, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra. Por supuesto, eso no es lo que Pablo quiere para el joven ministro Timoteo, y no es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dios espera que seamos un ejemplo en palabra, en conducta, en amor. El amor no busca lo suyo, sino los intereses de los demás. El buen servidor de Cristo ama a sus hermanos en Cristo y lo demuestra en la manera en que vive. Un pastor debe amar a la iglesia y demostrarlo en la manera en que vive, en que se sacrifica, en que se esfuerza por el bienestar de la congregación. Eso debemos esperar de un joven pastor. Eso es lo que debe hacer Timoteo, pero también por implicancia es lo que la iglesia de Éfeso debe esperar de él. Porque de hecho esta carta iba a ser leída por la iglesia de Éfeso como una carta de afirmación y autorización al ministerio de Timoteo. Debe ser un ejemplo en fe, en medio de un contexto donde la iglesia estaba plagada de falsos maestros. Es importante que el buen siervo de Cristo, como dice en 2 de Timoteo, maneje con precisión la palabra de verdad. Debe estar en constante crecimiento de su entendimiento de la palabra de Dios. La fe guía a la fidelidad. Confiamos en Dios y le somos fieles. Un buen siervo de Jesús debe ser un ejemplo en su fe. Y también debe ser un ejemplo en su pureza. Dice el comentarista Hendriksen, esto es en completa conformidad de pensamiento y de hecho con la ley moral de Dios. Tiene que ser una persona íntegra. En medio de un contexto inmoral, Timoteo debe mantenerse puro. Cada día eso es más difícil en nuestro contexto y por eso aún más como servidores de Cristo debemos velar por estas cosas. Pablo le explica a Timoteo que su trato con las hermanas de la congregación debe ser con toda pureza, en el capítulo 5. Y primera de Juan 3:3 nos habla a todos los creyentes y nos dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica así como él es puro. Dice el comentarista William Barclay, el compromiso cristiano es una vida de pureza. El cristiano debe tener un nivel de honor, honradez, dominio propio, castidad, disciplina, consideración muy por encima de los niveles del mundo. Fin de la cita. Debemos vivir con una sabiduría celestial. Debemos vivir con una vida íntegra. El escritor Santiago
nos habla acerca de esto en el capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no sean arrogantes y así mientan contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino terrenal, natural, diabólica. Un pastor no puede vivir su ministerio con celos amargos, con ambición personal, con arrogancia, con mentiras. Debe ser una persona que es un ejemplo en su pureza, en su integridad. Versículo 13 y al versículo 15. Entonces, Timoteo debe ser un ejemplo en su enseñanza, en su conducta. Y ahora viene una exhortación personal para Timoteo. Ocúpate y permanece en el ministerio de la palabra de Dios. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti. Timoteo debía ocuparse en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 3 aspectos del ministerio de la palabra de Dios. Al principio vimos estos aspectos de vida piadosa hacia el corazón. En esta sección vemos los aspectos que tienen que ver con el ministerio hacia la iglesia. Timoteo debía ocuparse en la lectura de las Escrituras. Warren Wiersbe dice que los judíos siempre practicaban la lectura de la ley y los profetas en las sinagogas, y esa práctica continuó en las iglesias cristianas. Jesús leyó las Escrituras en la sinagoga de Nazaret y Pablo frecuentemente leía las Escrituras cuando visitaba una sinagoga. Fin de la cita. Los líderes deben conocer sus Biblias, deben conocer la palabra de Dios. Y todo líder en la iglesia debería poder tener un buen plan de lectura sistemática de toda la Biblia y poder absorber todo lo que pueda de ella. Toda la iglesia debe conocer sus Biblias y la lectura de la palabra es un buen elemento que se ha utilizado a lo largo de siglos para que el pueblo de Dios oiga la palabra de Dios, que de hecho fue lo que ocurrió antes de que pasemos al sermón. Juan Calvino exhorta diciendo esto: ¿cómo podrán los pastores enseñar a otros si ellos mismos no están deseosos de aprender? Y si a un hombre tan importante como Timoteo se le aconseja estudiar a fin de que progrese día a día, ¿cuánto más nosotros necesitamos ese consejo? Ay de aquellos perezosos que no escudriñan los oráculos del Espíritu Santo día y noche, a fin de aprender de ellos la forma de desempeñar su oficio. Fin de la cita. Timoteo debía ocuparse en la lectura de las Escrituras, y eso es lo que un buen servidor de Cristo debe hacer. Segundo, la exhortación. La aplicación de la palabra de Dios es la definición que Jesús nos da acerca del discipulado. Cuando Él nos dice en Mateo 28, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Un buen servidor de Cristo ocupa su tiempo en la exhortación para que la iglesia no sea una oidora olvidadiza, sino una hacedora de la verdad. Pero también es cierto, hermanos, y ahora les hablo como pastor a la iglesia, también es cierto que los líderes de la iglesia no pueden obedecer ellos en lugar de los miembros. Pueden enseñar, pueden exhortar, pueden mostrarles con las Escrituras, tratar de convencerlos, pero la realidad es que no pueden obedecer la palabra en lugar de ustedes. Esa es la responsabilidad de cada uno delante de Dios. Somos responsables por la obediencia de la palabra. Los pastores sirven a la iglesia y los miembros que más beneficiados son del ministerio de los pastores son aquellos que con humildad y sujeción se someten a la palabra de Dios en obediencia al Señor. Tercero,
la enseñanza. Apto para enseñar es apto para aprender. Nadie puede dar lo que primero no ha aprendido. Nadie que no se sujeta a la autoridad o nadie que no ha aprendido a sujetarse a la autoridad debería tener autoridad sobre otros. Nadie que no se muestra humilde ante el servicio debería recibir mayores responsabilidades de servir. Ser fiel en lo poco es un requisito para que se confíe en cosas mayores. Los pastores deben ocuparse en enseñar y eso es una de las cosas prioritarias de su tiempo. Para eso los pastores deben estudiar y aprender y es la tarea de toda la iglesia hacer lo posible para ayudar a que sus líderes sean hombres capacitados en la palabra de Dios. La iglesia debe asumir esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque la iglesia es la principal beneficiada luego de eso. Ocúpate, ocúpate. Este verbo que aparece en este versículo 13, entre tanto que llego, ocúpate, ocúpate. Pablo le está diciendo a Timoteo en qué debe ocupar su tiempo. Nosotros vivimos, hermanos, en una generación del entretenimiento. El mundo a nuestro alrededor sabe que tenemos una tendencia por nuestro corazón pecaminoso a la distracción, al entretenimiento. Las empresas han sabido explotar las tendencias del corazón del ser humano hacia estos sentimientos que genera el entretenimiento. Grandes cadenas y empresas como Netflix, Disney han invertido millones de dólares en crear cada vez una mayor adicción a sus plataformas. Nos han evangelizado, entre comillas, con la idea de que necesitamos siempre ocupar todo el tiempo que no estemos trabajando, durmiendo, en entretenimiento. En nuestros celulares, tablets, computadoras, televisores, todo eso ha invadido nuestras vidas. Pero el punto es que en medio de tantas luces, ¿dónde está nuestra Biblia? La Biblia no va a estar compitiendo en ese escenario. ¿Dónde está la oración y la lectura de la palabra en ese escenario? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿Qué has obtenido por fruto de esa inversión en esas cosas? ¿Inviertes tiempo en películas, series, redes sociales que pudieras invertir para ejercitarte para la piedad? Piensa en esto. ¿Crees que sería mayor el fruto al invertir la mitad de ese tiempo en ejercitarte para la piedad? La realidad es que hay que golpear nuestros cuerpos y entender que no podemos dejarnos arrastrar por la tendencia de este mundo. Timoteo, ocupa tu tiempo en estas cosas. Ocupa tu tiempo y tu esfuerzo en estas cosas. La lectura, la exhortación, la enseñanza. Ocúpate en estas cosas. ¿Qué pasaría si empezamos a invertir más dinero y más tiempo en ejercitarnos para la piedad? En disciplinarlos para la piedad. Sin duda que veríamos más el fruto de la piedad en nuestros corazones y en nuestras propias vidas. ¿Qué pasaría si más líderes se ocuparan en estas cosas? ¿Qué pasaría si más miembros de la Iglesia Cristiana Pueblo de Dios se ocuparan en estas cosas? ¿Qué pasaría si más familias vivieran seriamente su vida cristiana en este mundo? Todos nosotros somos culpables de haber desperdiciado el tiempo de Dios, pero todavía estamos a tiempo de arrepentirnos.
de rogar que Dios intervenga y que nos ayude a ocuparnos en buenas cosas. Pablo viene ahora a mencionar algo a Timoteo, diciéndole: no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ahora miren el primer capítulo de la carta de Timoteo, versículo 18. 1 Timoteo 1:18 dice lo siguiente: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. En el libro de los Hechos nosotros vemos esta idea en este tiempo donde el Espíritu de Dios hablaba a las iglesias para apartar personas al ministerio. En el libro de los Hechos capítulo 13 dice la Escritura: mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, les enviaron. Lo que Pablo está mencionando en esta sección, por el contexto de esta sección, es que Timoteo tenía un momento en su vida en la cual él podía ir a buscar seguridad. Había un momento en su vida en que Timoteo podía saber que estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto, aunque eso fuera y requiriera mucho esfuerzo. Timoteo podía recordar el día en que lo habían apartado para el ministerio, en que habían impuesto las manos sobre él, en que habían profetizado, dice el texto, sobre Timoteo acerca de la tarea que él tenía por delante. Por lo tanto, en medio del gran llamado y la gran tarea difícil que tenía Timoteo en Éfeso, Pablo le recuerda que cuide su vida de piedad, que ministre la palabra de Dios a la iglesia local y que recuerde aquello que le fue dado y que no lo descuide. Que no descuide el momento en que el Señor lo apartó y lo llamó para el ministerio, para servir a la iglesia local. Pablo le dice: reflexiona sobre estas cosas. Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. En nuestro contexto viene hablando del ministerio de la palabra de Dios y por lo tanto ese don espiritual que Dios le había otorgado a Timoteo probablemente era el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra hacia la iglesia que él no debía descuidar y que debía reflexionar el día en que Dios lo apartó exclusivamente para ser un ministro de la palabra. Y eso es sumamente relevante para aquellos que somos pastores. Quizás para Isaías está muy fresco, pero va a llegar un momento de dificultad, va a llegar un momento de prueba, va a llegar un momento de adversidad, donde él va a poder mirar el momento en que el Señor lo apartó específicamente para esa tarea. Y va a poder reflexionar, va a poder recordar el momento y decir: el Espíritu Santo me puso en este lugar, me dio esta tarea, y aunque sea difícil, el Señor me va a sostener. Por lo tanto, Pablo termina diciéndole a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de tu enseñanza. Algunos hombres habían escuchado esta exhortación tiempo atrás en la costa de Mileto, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 28. Pablo le dice a los ancianos de Éfeso: tengan cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Y algunos de ellos no habían
tenido cuidado de ellos mismos ni de la iglesia. Nosotros vemos a Himeneo y Alejandro, estas personas que fueron entregadas a Satanás para aprender a no blasfemar. Qué importancia es recordar que lo más importante no es cómo arranca la carrera, sino cómo termina la carrera. Lo más importante no es saber hoy que debo cuidar mi vida y mi doctrina, es saberlo a medida que van pasando los años y tenerlo fresco y reflexionar sobre estas cosas. Pablo lo dijo en 1 Corintios 10:12, el que piensa que esté firme, mira que no caiga. ¿De qué manera debe mantenerse Timoteo cuidando de su corazón y cuidando de su enseñanza? Bien, permaneciendo en ello, persistiendo en estas cosas, persistiendo en una vida piadosa, persistiendo en nutrirse de la palabra, persistiendo en dedicarse a la disciplina de la piedad, persistiendo en ser un ejemplo, persistiendo en el ministerio de la palabra, en la lectura, la exhortación, la enseñanza, persistiendo, perseverando en estas cosas, él va a poder mantenerse firme, constante por largo tiempo de esta manera. Y eso, nos dice nuestro texto, va a ser evidente a todos. Un ministerio fiel es evidente a todos. Y eso es lo que Dios llama a Timoteo. Persevera en estas cosas. Y la razón que le da es con lo que vamos a terminar. Porque haciéndolo, perseverando en estas cosas, y nos podemos volver todo hasta el versículo 6, en todas estas cosas que Pablo le dio acerca de su vida personal, su piedad, su dedicación a la palabra, a nutrirse de la fe, a la disciplina, al ministerio de la palabra en la iglesia, perseverando en estas cosas, asegurarás la salvación para ti mismo y para los que te escuchan. ¿Qué está en juego cuando hablamos de un ministerio fiel? Está en juego lo más importante, que es la eternidad. Los falsos maestros, con su falsa doctrina, no pueden llevar a nadie a la salvación. Pero Timoteo, siendo fiel, predicando la palabra, señalando estas cosas a los hermanos como un buen ministro de Cristo, él iba a poder guiar a las personas a la salvación. Pablo dice en 2 Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Ser fieles en el ministerio y la predicación del Evangelio era una manera en la que Timoteo podía demostrar la evidencia de su propia salvación, de que él mismo era realmente un siervo de Dios. Otros se habían desviado de la fe, otros se habían apartado de la verdad y habían evidenciado que no lo eran. Pero Timoteo, perseverando en un ministerio fiel, iba a evidenciar que él realmente pertenecía a Cristo. Iba a asegurar su propia salvación, pero también la de aquellos que lo escucharan, la de aquellos que lo oyeran. Realmente el ministerio pastoral es un trabajo duro, porque no solo debe velar por el corazón de otros, no solo debe alimentar la fe de otros, enseñar la palabra, exhortar con la palabra, sino que debe nutrir su propio corazón, debe disciplinar su propia alma, debe velar por su propio corazón. Y uno puede decir, ¿y todo eso para qué? ¿Qué recompensa hay en todo eso? ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué decir sí a una vida de esfuerzo, de trabajo, hasta que el Señor vuelva? El versículo 10, que está en el centro de toda esta sección. El apóstol Pablo
le recuerda a Timoteo cuál es su motivación y cuál debería ser la de él. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos. Esta es la razón de nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, esta es la razón de por qué no vivimos la vida solo para nosotros mismos. Esta es la razón de por qué entregamos nuestras vidas al servicio de Cristo. Esta es la razón por nuestro esfuerzo. Pablo va a terminar muerto en una cárcel más adelante. Timoteo tiene que lidiar con falsos maestros, con toda la organización de una congregación. Pero Pablo le fortalece su tarea diciéndole a Timoteo: por esto trabajamos y por esto nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. El esfuerzo del ministerio pastoral, el trabajo que requiere el ministerio pastoral, no está buscando su recompensa acá ni ahora. Está mirando la esperanza que hay en Cristo, la promesa de vida futura. Y por eso el esfuerzo y por eso el trabajo al que el Señor nos ha llamado. Hermanos, un buen ministro de Cristo, y eso es lo que Dios ha llamado a los pastores y también a todos nosotros, no tiene su esperanza en esta vida presente. Tiene su esperanza en la vida futura. Tiene su esperanza en Dios, que es el Salvador. No está pensando en el hoy ni en el ahora. Está sacrificando su vida, perdiendo su vida para ganarla. Y eso es lo que el Señor dijo. En Marcos 8:35, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Vamos a orar al Señor. Padre, te